Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Panagia Televisión. Espero que se encuentren perfectamente. Primeramente, quisiera pediros que os suscribáis al canal Apologética Theotokos, que es el canal hermano de Panagia Televisión. Ese enlace lo podéis encontrar debajo de esta imagen, ¿verdad? En la descripción del vídeo. Hoy traemos un tema muy interesante. ¿Cuál es? Desenmascarar la mentira de los testigos de Jehová, los cuales enseñan que Jesús no resucitó con su mismo cuerpo. O sea, resucitó, pero tomó otro cuerpo espiritual. No resucitó con su mismo cuerpo, el mismo que había sufrido la pasión. La resurrección, vamos a explicar lo que es, para diferenciar lo que es el modo católico de verlo y también ver y comparar lo que enseñan los testigos de Jehová. La resurrección es levantarse de entre los muertos, es la reanudación de la vida, ¿verdad? El cuarto concilio de Letrán enseña que todos los hombres, ya sean elegidos, o sea, son salvos, son santos, o sean los reprobados, se levantarán con sus propios cuerpos, el mismito que tú tienes ahora. En el lenguaje de los credos y las profesiones de fe, esta vuelta a la vida se llama resurrección. Volvemos a la vida, como repito, para que no se nos olvide, con este mismo cuerpo. Esa es la resurrección. Morir y resucitar con el mismo cuerpo. Esta resurrección tiene un doble motivo. En primer lugar, ya el alma no puede morir, ¿verdad? ¿Qué dice los testigos de Jehová? No, es un espíritu. No, un espíritu no muere, ¿verdad? El espíritu es insuflado por Dios en el momento de la concepción de la criatura y ese alma no muere. Por tanto, no puede decir que ese alma pues vuelve a la vida. Segundo, se debe de excluir la afirmación herética de Himeneo y Filito, dos herejes, de que las escrituras denotan por resurrección no el retorno del cuerpo a la vida, sino el revivir del alma, de la muerte, del pecado. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová, que es el alma el que vuelve a la vida. Todos sabemos que un alma es completamente inmortal. Eso lo puede entender cualquier persona, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué hacen? Te vienen muy bien vestidos, Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Y te empiezan a hablar muy bien, de una manera muy inteligente, ¿verdad? Y pueden llegar a confundirte. Dice, o dijo San Agustín en el Salmo 89, ¿verdad? En la exposición de ese salmo, dice: ninguna doctrina de la fe cristiana tiene una oposición tan vehemente y obstinada como la doctrina de la resurrección de la carne. O sea, los testigos de Jehová se oponen de manera obstinada a la resurrección de la carne. Esa afirmación es una afirmación bastante grave, ¿verdad? Nuestra fe cristiana, ¿en qué se basa? En la resurrección de Cristo. Dice San Pablo en su primera carta, capítulo 15, versículo 17, que si Cristo no resucitó, o sea, como hemos explicado, muere el cuerpo y resucita de nuevo con ese mismo cuerpo, esa es la resurrección. Por tanto, dice San Pablo que si no creemos que Cristo ha resucitado, o sea, si Cristo no se levantó con su mismo cuerpo, somos los más dignos de lástima. O sea, y la fe cristiana se basa
en ese dogma principal de nuestra fe, que Cristo resucitó. Si no, tú y yo no tendría sentido, ¿verdad?, de que fuéramos cristianos, que fuéramos seguidores de Cristo, que tuviéramos una esperanza escatológica, ¿verdad?, de un día estar con el Señor y con todos nuestros familiares, amigos que nos han precedido a través de los tiempos, ¿verdad? Estas afirmaciones no tienen base en la Escritura, siempre se van a basar en versículos bastante oscuros del Antiguo Testamento. Pero vamos a hablar con la Escritura, pero con la Escritura de ellos mismos. Esta es la Biblia de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer los mismos pasajes, ¿verdad?, pero en la versión de los Testigos de Jehová. Biblia, Nuevo Mundo, para ver qué es lo que enseña el Señor y ver y comparar si estamos en lo correcto los católicos o están en lo correcto los Testigos de Jehová. Vamos a darle lectura al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo del 1, podemos leerlo hasta el 3. Vamos a leerlo con su misma Biblia, ojo. Dice la Sagrada Escritura lo siguiente: el primer día de la semana, sin embargo, fueron muy de mañana a la tumba, llevando las especias que habían preparado, pero hallaron removida la piedra de la tumba conmemorativa. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo de Jesús. Sorpresa para los testigos de Jehová. Cristo resucitó. Si fuera que resucitara de la manera espiritual, ¿verdad?, pues ese cuerpo debería de permanecer allí, porque ellos hacen esa diferencia, ¿verdad? Ellos enseñan que Cristo no resucitó con ese cuerpo. Incluso en su literatura enseñan que ese cuerpo de Jesús se evaporó entre gases. Yo he sido bastante prudente en este sentido, porque muchas veces los hermanos de los Testigos de Jehová dejan comentarios en vídeos sobre temas sobre esta secta y dicen que lo que yo estoy diciendo, porque eso no lo enseña esa iglesia o esa denominación, esa secta, ¿verdad? Pues yo voy a dejar en la descripción el enlace donde estos Testigos de Jehová enseñan que Cristo resucitó solamente en espíritu. Cuando ellos me dicen en los comentarios doctrinas claras de ellos mismos, que los conocen, que esa doctrina la conocen incluso personas que no son testigos de Jehová, y cuando se las exponemos en público aquí, pues dicen que yo estoy mintiendo, cuando eso está en su propia literatura, o sea, desconocen su misma doctrina. O no que desconocen, vamos a decir mejor que lo han engañado, porque también hay muchos que están engañados. Cristo fue la primicia, el primero. Cristo es el primero en todo. Y también es el primero en resucitar, pero no con una resurrección como pudieran ser otro tipo de resurrecciones que vimos en las Escrituras, sino que Él resucitó con un cuerpo perfecto. Ya no estaba sometido, ¿verdad?, ni al tiempo, ni al espacio, ni a las enfermedades. Un cuerpo glorificado. Vamos a leer lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice: además, Él existe desde antes que todo lo demás, y por medio de Él se hizo que existiera todo lo demás, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él sea el primero en todo. Cristo fue el primero en entrar en el cielo. Antes no había entrado nadie.
Cuando digo nadie, es nadie. Y Cristo fue primicia, fue el primogénito en resucitar con ese cuerpo glorioso, ese cuerpo perfecto que un día tú y yo tendremos en el día que resucite la carne. Ese dogma católico, creo en la resurrección de la carne. Dice en San Lucas, repito que estamos leyendo la Biblia de los Testigos de Jehová, por si algún hermano ve que la traducción pues no está muy bien o le parece extraño, pues seguimos leyendo la traducción del Nuevo Mundo. Dice San Lucas, capítulo 24, versículos del 36 al 43. Dice: mientras estaban hablando de estas cosas, él mismo se puso de pie en medio de ellos y les dijo: tengan paz. Pero porque estaban aterrados y se habían atemorizados, se imaginaban que contemplaban un espíritu. Por eso les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué se suscitan dudas en su corazón? Vean mis manos, vean mis pies, que soy yo mismo, no otro, soy yo mismo. Pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos, así como contemplan que yo tengo. Y al decir esto le mostró las manos y los pies. Pero mientras todavía creían de puro gozo y seguían admirados, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado, y se lo tomó y lo comió delante de ellos. El Señor Jesús, el Dios en el que tú y yo creemos, no nos deja con ninguna duda. Dice el Señor que Él no es espíritu, no es ningún espíritu. Y dicen: palpadme. Ningún espíritu tiene carne y tiene hueso, ¿verdad? Y aparte, está alimentando ese cuerpo. No es una apariencia, como ellos pueden decir, no es un fantasma, no es un espíritu, sino que es el mismo Jesús con su mismo cuerpo, pero ya glorificado. Fíjense qué interesante lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Creo en la resurrección de la carne. Eso tú y yo, como católicos, no tenemos duda de eso. Dice el Catecismo en el numeral 988 en adelante, dice: el credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que en su acción creadora y salvadora y santificadora culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Y dice más el Catecismo: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en nosotros. El término carne designa, dice el Catecismo, al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a la vida. Y hace una diferencia bastante importante el Catecismo, ¿verdad? En su doctrina, la Iglesia diferencia, como hemos dicho antes, la resurrección de Cristo, en el cual en el numeral 646 dice lo siguiente: la resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de Pascua. La hija de Jairo, el joven de Naín,
Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. Es su cuerpo resucitado, pasa del estado de la muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir que Cristo es el hombre celestial. La Iglesia, desde siempre, ya hemos dicho que en el concilio de Letrán, pues la Iglesia hizo esa diferencia, ¿verdad? Había varios herejes que afirmaban que el cuerpo no había resucitado por parte de Jesús, que había tenido una resurrección y había tomado un cuerpo diferente. Fíjense qué importante cuando el Señor se encuentra con los fariseos. ¿Qué dice el Señor? Destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. ¿En qué se pusieron a pensar esos fariseos? En arquitectura, ¿verdad? En albañiles, en andamios, en cosas de estas. No entendían el lenguaje del maestro. Y dice la Escritura que él hablaba de su propio cuerpo. Y asimismo lo recoge la Biblia de el mismo, la misma versión que los testigos de Jehová. Le damos lectura desde el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 18 en adelante, versión Nuevo Mundo. Por lo tanto, en respuesta, los judíos le dijeron: ¿qué señal tienes para mostrarnos ya que haces estas cosas? En respuesta, Jesús le dijo: derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Por eso dijeron los judíos: este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba acerca del templo de su cuerpo. Sin embargo, cuando fue levantado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que él solía decir esto y creyeron en la Escritura. Jesús no dijo: derriben este templo, que es mi cuerpo, y yo levantaré un espíritu. No, el Señor lo dejó claro. Derriben este templo, y yo en 3 días levantaré de nuevo este templo. Y dice la Escritura que se refería a su cuerpo. Destruyan. ¿Qué le estaba diciendo en castellano a los judíos? Mátenme, quítenme la vida. Quítenme la vida. Y yo en 3 días de nuevo la recobraré. Porque yo soy Dios y yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder también para recobrarla, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Quítenme la vida y yo levantaré de nuevo este cuerpo. Jesús no da lugar a dudas. Lo podemos explicar con peras, con manzanas, con muñequitos de plastilina. Pero seguro muchos hermanos que están engañados en estas sectas y sobre todo en esta secta tan peligrosa como los testigos de Jehová no lo van a entender, ¿verdad? Le taladraron el cerebro, ¿verdad? Y le metieron toda esa clase de doctrinas extrañas. Porque negar la resurrección del Señor es negar completamente el cristianismo y, como dice San Pablo, nuestra fe sería totalmente vana. Espero haberte ayudado a entender un poco en qué consistió la resurrección del Señor y que entiendas cómo los testigos de Jehová pues tratan de engañarte, ¿verdad?
te van a embelesar con la escritura, te van a dar muchas vueltas. Son muy sutiles con sus mentiras. Si no estás atentos, te van a engañar y te van a engatusar para que el próximo domingo te veas con ellos en el salón del reino. Ojalá que no suceda así. Por eso nos preocupamos para que ustedes se preocupen por defender su fe y se preocupen por formarse y no caigan en las garras de estas sectas totalmente destructivas. Así que te mando un enorme saludo, un abrazo en Cristo Jesús y te pido que te esfuerces y que seas valiente. El Señor está contigo. Dios te guarde. Dios te bendiga.